Con la música, el idioma universal. La música universal. En idmedia.mx. Síguenos todos los días de la semana en lasbreves.idmedia.mx. Juntos para mantenernos informados a través de la plataforma digital idmedia.mx. Son las 7:47. El 6 y 7 de noviembre estaremos conectando con radios comunitarias de diferentes países. Sexto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2025. Búscanos en redes sociales como Congreso Nacional Radios Comunitarias. Consulta la convocatoria y regístrate. Evento 100% en línea. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, CECITI Puebla y Parlamento Comunitario te invitan. Escúchanos por www.idmedia.mx. Síguenos en Facebook, oficial idmedia.mx. ID Media. Escúchalo por idmedia.mx. Hola, ¿qué tal amigos de ID Media? Estamos aquí transmitiendo en vivo con un nuevo programa, un nuevo segmento que vamos a tener, que se llama Historias y Experiencias. También a nuestros amigos de Al Aire en Vivo Más. Saludos a todos, gracias por seguirnos en esta transmisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Pérez, de aquí de San Juan del Río, un gran personaje, una gran persona y sobre todo un gran empresario de esta zona. Así que vamos a comenzar. Hola, muchísimas gracias por la invitación a su programa, Al Aire Vivo Más. Muchísimas gracias y como bien lo dice, soy originario de aquí de San Juan del Río y orgullosamente de aquí. Soy Juan Pérez Zamora, para los que no me conocen. Soy egresado de aquí de este pueblo maravilloso. Estudié la primaria y la secundaria en el Colegio Centro Unión. Me gustaba mucho el deporte, me gustaba jugar fútbol. Desgraciadamente no tenía mucha oportunidad porque mi padre era agricultor y pues tendríamos que ir a trabajar al rancho. Mi padre tenía vacas, tenía borregos, sembraba maíz. Entonces para nosotros las vacaciones, para mí, para mis hermanos, era un poco complicado. Era trabajar. Entonces pues también llegaban las vacaciones y teníamos que estar en el campo, deshiervando el maíz y ordeñando vacas. Entonces, pero fue algo padre porque te formó. Claro que sí. Y una introducción, amigos. Hay quienes ya ubican perfecto a nuestro amigo Juan Pérez y quienes no. Sí ubican, obviamente, Abuelitas Pizza de aquí de San Juan del Río, ¿verdad? La verdad, entre mis favoritas. Yo, platicando una vez con Juan, le comentaba de cuando yo llego a vivir a San Juan del Río y pruebo Abuelitas Pizza, me enamoré de la pizza y de la salsita chimichurri. Entonces, sí soy fan de esta marca tan casera, tan deliciosa, y es aquí. Por eso la entrevista con este gran personaje, empresario, porque muchas veces siempre en las historias de éxito de empresarios, hasta nos lo ponen en la escuela, ¿no? En libros de marketing, de administración de empresas, donde te ponen las historias de éxito, y uno se pregunta, bueno, suena muy bonito, ¿no? Ya tuvo éxito, llegó a la cima, pero realmente nadie sabe qué se vivió en el proceso, como tú ahorita platicabas en la introducción, de una formación de trabajo desde pequeño. Entonces, es nuestra historia que vamos a tener el día de hoy con nuestro amigo Juan. Exactamente, pues muchísimas gracias. Y bueno, todo el mundo le llama chimichurri a la salsa, pero se llama chimichili. Ay, sí, chimichili. Le ponemos así pero como bueno, por instinto. Así les gusta a la gente. Entonces, que tu chimichurri, muy bien, qué bueno que te gusta. Chimichili. Sí, pero sí, mucho trabajo para lograr el éxito de cualquier cosa. Pero platícanos, Juan,
Como nos decías, de niño, en lugar de vacaciones, era trabajo. ¿Cuántos hermanos tienes? Soy el mayor de 11 hermanos, somos 7 hombres y 4 mujeres. Mi padre fue agricultor, en paz descanse, y mi madre ama de casa, muy creativa. Entonces hay historias bonitas de ella que realmente fue lo que me inspiró para hacer algo en la vida. Efectivamente, Ángel, amigos al aire, ID. Juan, a veces conocemos, ¿estás de acuerdo conmigo, Yeti? A las personas, ya sea mucho o poco tiempo. Yo quiero decirles, amigos al aire, ID, que Juan, representas pasión, representas trayectoria de éxito, representas inspiración, dedicación, y nos acabas de comentar algo muy importante que es de historia. Y bien decía Yeti, ¿no? Quienes tal vez tenemos algún emprendimiento o algo así, ese proceso, Juan. Porque muchas veces es verdad que nos ven pues cuando ya todo está, abuelitas pizza, entras y qué rico, pero ese proceso, Juan, y nos encantaría que por favor nos contaras cómo inició este sueño, abuelitas pizza, cuál fue el inicio, cómo se dio, Juan. Pues bueno, empecé mencionando lo de la escuela porque realmente mi padre siempre nos mencionó que él lo que nos iba a dar era la escuela, lo único, no nos iba a dejar nada, ¿no? Entonces menciono lo que es el Colegio Centro Unión, porque yo tenía 5 años y estaba el Colegio Centro Unión en una calle, creo que era 27 de septiembre o 16 de septiembre, una casa grande. Ajá. Y entonces lo menciono porque un día me manda mi padre, allí íbamos a la escuela en la mañana y en la tarde. Entonces un día me encarga, llego de la escuela y me encarga creo que una cerveza o una Coca-Cola enfrente, y había unos amigos que estaban jugando canicas y se me ocurre jugar canicas. Mi padre era muy, de un carácter muy fuerte y él nada más con la mirada pues te dirigía, ¿no? No hacía falta eso. No hacía falta otra cosa, ¿no? Entonces me pongo a jugar canicas, yo tendría como unos 6 años quizás. Entonces de repente, pues yo no sé qué tiempo pasó y de repente que veo a mi papá así como recargado y que lo veo, no hombre, que salgo corriendo a su casa y entonces ya regresa mi padre, no hombre, me ha dado una cuereada que me fue sacando eran como yo creo que 4 de la tarde y me llevó cuereando de una habitación a la otra y yo me trataba de esconder y a la escuela. Entonces, pues ahí va, y él tenía camiones de volteo y entonces iba detrás de mí del camión hasta que llegué al colegio, sale la maestra así como que, pues, ¿qué te pasó? Pues yo creo que me ha de haber visto cuereado, llorando y todo, y yo creo que vio a mi padre y dice, pásale, ¿no? Y entonces, pues la realidad es que sus palabras eran órdenes, y yo dije, bueno, pues ¿cuándo falté a la escuela? Creo que nunca, ¿no? Creo que esa cuereada con eso me dio una disciplina, me dio un compromiso, un respeto. Y entonces, pues la realidad es que se lo agradezco, ¿no? Él sabía lo que hacía y creo que no se equivocó. Entonces, pues básicamente fue una historia de infancia, fue bonita. Llegamos al Centro Unión nuevo, que lo construyeron. Estudié hasta la secundaria, llega un amigo y dice, oye, ¿qué crees que en Querétaro hay una escuela súper padre? Se llama el TEC de Monterrey. Y dice, no, y es que padrísimo. Le digo, yo quiero ir allí. Ajá. Y entonces dicen, no, nada más que dicen que está bien duro, ¿no? Entrar. Entonces yo me acuerdo que era tercero de secundaria. Voy y hago el examen ahí al TEC de Monterrey. Recuerdo que el examen empezó a las 8 de la mañana y el examen terminó a las 2 de la tarde. Y entonces ya cuando fuimos a ver para eso te daban la guía, pero era una super guía. Bien difícil, bien difícil. Entonces cuando llegamos a ver quiénes habían entrado, pues todos, ¿no? Pues reprobado. Yo dije, no, pues ya, Juan Pérez aprobado. Dije, no marches, padrísimo, fue algo. Son de esas historias bonitas, sí, entonces, bueno, buenas vivencias. Regreso al tercero de secundaria. Entonces, prácticamente secundaria y primaria era el campo, llevar el maíz, darles de comer a las vacas, todo eso. Y cuando me podía escapar, pues me iba a jugar fútbol, ¿no? Entonces, estamos en una fiesta en tercera de secundaria con Blanca Ortega, también una personalidad de aquí de San Juan del Río. Sí. Y entonces estamos en su casa y ella estaba súper revolucionaria, ¿no? Nosotros estábamos muy inmaduros, pero ella tenía una madurez diferente, ¿no? De verdad. Y entonces hizo una fiesta en su casa, entonces estábamos bailando y entonces, pum, se acaba la música, ¿no? Y entonces, no, espérenme tantito, va y voltea el disco y empezamos a bailar. Entonces entro al TEC de Monterrey.
y pasa un chavo, pues rico, en un Mustang negro, como lo recuerdo, sus llantas anchas y un equipo de sonido fantástico. Y entonces va la música, ta, 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 y pum, y entonces entra la mezcla. Y le digo, oye, ¿cómo hiciste eso? Así, a mí me salió así de natural. ¿Cómo hiciste esa mezcla? Y dice, ¿cuál? ¿A esto te refieres? Entonces ya puso su música así, exactamente. Son de esas veces que Dios o el universo o tus ganas de algo o tu subconsciente que te lleva donde tú quieres, te va poniendo personas, clave en tu vida. Exactamente, eso es, lo he visto de diferentes maneras. Entonces me dice, te invito, vamos a la casa. Y iba con otro amigo, fresón, el chavo del Distrito Federal. Y yo venía del rancho, realmente, ¿no? Entonces resulta que vamos a su casa y me dice, ¿sabes qué? Mira, esta es una tornamesa, otra tornamesa, aquí pone los discos, eran los acetatos, este es el mezclador, ecualizador, bla, bla, bla. Y me dice, allí fue la primera vez, bueno, que ahora se escucha mucho que el elevator pitch. O sea, como quien dice tus pininas de DJ. Exactamente. Que ahora conocemos como un DJ. Entonces resulta que las bocinas, tal, y oye, pero me envolvió y me dijo, ¿sabes una cosa? Me dice, ¿conoces los squash? Le digo, ¿dónde juegas squash? Sí, dice, ¿vas a hacer unos boletitos? Dice, bueno, yo lo que hago, él me dice, yo hago unos boletos como tarjetas de presentación, entonces se los vendo a mis amigos en 100 pesos, caben como 100 personas, entonces yo les pongo en una mesa, me acuerdo que las patas de elefante, y de una bebida y luego unos refrescos de cola, de agua mineral. A ver, ¿cómo eran las patas de elefante? Estaban grandes, ahora son unas cosillas, pero antes eran muy grandes, o sea, estaba grande la pata de elefante de Bacardí. Perdón por el anuncio. El anuncio. Pero era grande, no sé si alguien lo conoce. Entonces, no, pero estaba grande, estaban más grandes. Preparaban? No, entonces tú se las ponías en una esquina, en una mesa. Yo lo que hacía, bueno, lo que ya hice después, pero él me enseñó ese modelo de negocios, el cual seguía al pie de la letra. No le dije, oye, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo nada más escuché lo que dijo, haz unos boletos, los vendes en 100 pesos y pones 2 patas de elefante, el refresco de cola, agua mineral y hielos y vasos. Y cada quien va y se sirve. Mira. Entonces tú vendías el boleto de 100 pesos. Entonces pido le digo, ¿y cuánto cuesta estos 70,000 pesos? Entonces yo, para pedirle a mi padre para unos zapatos o para unos libros, tenía que platicar como ahorita 1 hora, Para que te diera. Para que me diera el dinero, ¿no? Entonces, pero esa vez yo no sé cómo llegué de entusiasmo, que digo, papá, préstame 70,000 pesos. Y de esas veces que él así como que bien dócil, dice, sí, dice, vamos a Vancomer. Y entonces ahí le dice, él conoció ahí, bueno, él... creo que la gerente o una ejecutiva muy famosa, Blanquita, le dice, oye, Blanquita, ¿qué crees que mi hijo necesita 70,000 pesos? ¿Crees que se lo puedas prestar? Ah, sí, no, hombre, me hicieron firmar no sé cuánto documento. Entonces, otro acierto de mi padre porque me hizo, ¿quieres hacer esto? Te comprometió. Te comprometes. Sí, no es así, préstamo entre familia, no. Exactamente, ¿no? Fue un compromiso total, ¿Y cuántos ¿no? años tenías? Tenía 16 años. Pero, o sea, para ti fue muy fácil adaptarte, como tú dices, del pueblo a la ciudad y de repente en este ámbito y el negocio, o sea, sentías esa, que es como... La curiosidad. Ajá, pues que cuando me dijo, ¿cómo lo haces? Recuerdo a mi amigo Gerardo Pacheco, en paz descanse, que él fue el que me dijo, oye, ¿qué crees? Es que en Querétaro hay una escuela padrísimo. Yo creo que era tercero de secundaria cuando estaba ahí y había ido una vez a Querétaro en primero de secundaria con otro chico que pues también estaba más abierto y recuerdo que fuimos, me dice, vamos a Querétaro, quiero comprar el libro de la selva. Entonces yo compré el libro de la selva de Mowgli. Qué bonito está ese libro, no sé si lo han leído, pero el libro no de cuentos, sino el de sepan cuántos, está muy padre ese libro. Ay, sí, no. Sí, está padrísimo y entonces me acuerdo, yo iba en el camión, o sea, imagínate tercero de secundaria y cuando ahorita los niños vienen, o sea, así estaba yo pues no sé, de falta de comunicación se puede decir, pues nada más les digo que la agricultura, el rancho y la escuela, no había más. Ajá. Y mi mamá con su creatividad, que cómo extrañamos esas tostaditas con frijoles y queso, porque en la casa mi padre, como tenía vacas, no faltaba el queso natural, ranchero, una salsa molcajeteada, y hasta le digo a mi mamá, oye, ese atole que hacías de agua con canela, ¿no? Ya uno le ponía un poquito de leche, delicioso, ¿no? Y nos platicaba mi madre las historias
cuando ella vivía en la estación del ferrocarril, que allá había unas casas bonitas. Ahorita pues ya cambió todo. Está abandonado, pero había 2 casas muy interesantes. Entonces mi madre siempre, no había mucho dinero, pero era muy creativa. Entonces nos hacía, no iba a comprar el hot cake de paquete porque no alcanzaba, pero sabía hacer sus hot cakes, sabía hacer sus gelatinas, sabía hacer todo. Y nos platicaba que en su casa había todo, ¿no? Desde el puerquito, el borrego, la vaca, la leche, el queso, la mantequilla, bla, 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 bla. Y los sábados hacían el pan de pulque, hacían un pan de pulque. Sí, sí lo he probado, es muy bueno. Sí, este pan de pulque, su receta de mi mamá era interesante, y entonces a mí me gustaba ver cómo lo hacía. Entonces sigo con lo de, finalmente compro mi equipo de sonido, y me acuerdo que tardaron estos amigos como un mes en traérmelo. Yo dije, no manches, me hicieron guaje. Sí, dijiste, ya no me entregaron ya nada. No me entregaron. Deposité, ¿y ahora cómo recupero la inversión? Entonces, su compañero que venía del Distrito Federal dice, en Sorba, un lugar allá, venden la música que acaba de salir en Estados Unidos, allí llega. Llegué a ese lugar. ¿Cómo llegué a la Ciudad de México? Me llevaron, no sé qué pasó, y vengo con mis discos, así, ya, una fidelidad padrísima, y que llegan con mi equipo, no marches. Estoy allí, y alguien se enteró en el TEC de Monterrey, de agrónomos, entonces dice, vamos a hacer una fiesta un jueves. Y entonces hacen su fiesta, y a mí me invitan, yo les renté mi equipo de sonido. Y todavía recuerdo un amigo, se llama Manuel Valverde, porque donde conectaba yo el equipo estaba en esta pared, pero era un tapanco, y entonces abajo veías cómo estaban bailando. Y le digo, oye Manuel, a ver, chécate a ver cómo entra esta canción. No manches, entró padrísimo, dice. Entonces todos están bailando súper bien. Entonces están prendidos. Exactamente, y entonces, ahí vas bien. A ver, chécate esta otra, pum, 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 así buenísima. Dice, oye Juan, no hay nadie. ¿Cómo crees? ¿Cómo que no hay nadie? Yo tendría 16 años, más o menos, sí, 1979. Y entonces, dice, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? A ver, bájate, ve. Entonces baja, más tardó en bajar que en regresar. Dice, ¿qué crees? Que hay un muerto. Habían matado a alguien. Para eso yo le decía, les empezamos a dar volantes a todo mundo. Mi equipo se llamaba Luz y Sonido Wander, de los primeros que hubo aquí en San Juan del Río. Sí, era un vagabundo, ¿no? Y entonces estaba padre. Entonces resulta que le digo, Manuel, ayúdame a buscar todos los volantes, no quiero que haya uno. Yo me sentía culpable. Y entonces recuerdo que vamos y empezamos a desconectar todo. Yo tenía una camioneta Nissan, y entonces allí tenía que brincar a la persona que estaba muerta ahí con mi equipo de sonido. Alguien fue a matar a alguien allí. Directo. Pum, ahí. Pasó, ahí se quedó y quedó en la mera entrada. Era alguien que no era estudiante ni nada, alguien que fue, yo creo que ahí lo asesinaron, pero quedó en la mera entrada. Y tú y mi equipo. Yo espantadísimo, ¿no? Y entonces digo, Manuel, ¿sabes qué? Búscame todos, que no quede huella, ahora sí que no quede huella, que no. Y entonces, ni un volante. Ni un volante, y ahí brincando a la persona, y ahí venía yo temblando ahí por el Colorado, sí, ¿no? Sí. Espantadísimo. No, y entonces, siguiente semana, la segunda fiesta que hago aquí en San Juan del Río, el método, el negocio que me compartió se llamaba Alberto, no recuerdo su apellido. Y entonces hago eso, pero alguien tenía una casa grande aquí en Abasolo. Me acuerdo que era un comedor grandísimo. Le digo, oye, te doy una parte de la participación. Y entonces su papá accedió. Buenísimo. Y pues había, pues así, chicas muy guapas, y estaban los galanes. No, hombre, que se arma una pelea campal. Y eran todos conocidos. Dije, Dios mío, ¿esto va a ser siempre? No, hombre, yo estaba espantadísimo. Y entonces, bueno, gracias a Dios creo que fueron las únicas 2 veces que pasó mal. Pero entonces cuando yo no tenía fiesta, mi mamá me enseñó cómo hacer el pan de pulque. Entonces yo estaba durante preparatoria, y creo que mi equipo de sonido lo tuve como hasta el primer año de profesional, porque dije, oye Juan, ya vas a ser un ingeniero y andas con tu equipito de sonido, ¿no? Pero a mí me gustaba lo del pan porque mi madre siempre nos hacía buenos panes. Y entonces ese pan de pulque, tenía un par de amigos que eran uno era bien chismoso, se llama Luis Guzmán, que a ver si me escucha, tiene el restaurante El Vitral, que está aquí en los de estos, ¿cómo se llama? Aquí el restaurante famoso que está aquí en la avenida, que están los arquitos. ¿En los arcos? Se llama El Vitral, su negocio. Tiene muy buenos desayunos. El chiste es que él le decía, oye, es que Juan hace un pan bien bueno, ¿no? Entonces yo ya tenía pedidos por adelantado. Y entonces ya
¿Pero ese lo preparaba tu mamá o No, ya? yo ya lo preparaba, tú? entonces esas ollas grandotas de mole, yo hacía la masa con el pul, que no llevaba ni levadura. Y como yo con mi padre, pues siempre a las 4 de la mañana me iba al rancho, para mí siempre ha sido muy fácil levantarme temprano. Tienes ese hábito. Tengo ese hábito, entonces resulta que, pues me levantaba a las 4 de la mañana a hacer el pan. Ya a las 9 de la mañana ya lo había vendido todo, entonces, como siempre digo, ese dinero que ganaba en el equipo de sonido o en el pan, me alcanzaba para comprarme mis tortas y mis libros. Y alguna materia que reprobé también, porque pues andaba en eso y andaba mucho. Para que no me regañara mi papá. Sí, no, yo ya no, yo no recuerdo las no recuerdo haberle pedido a mi padre para un tanque de gasolina. Me regaló un Caribe 79, me acuerdo del anuncio de Emerson Fittipaldi, padrísimo. Estaba padre ese carro y entonces en ese iba y venía, pero nunca le pedí para libros ni para el, ¿cómo se llama? Pues la gasolina. Entonces de ahí iba saliendo un poquito. Entonces fue una historia padre, fue algo bonito, empecé a hacer el pan, entonces dije, mi sueño es, o sea, como que quiero armar una panificadora para empacar el pan, como tipo Bimbo, así me gustaría. Ese era mi sueño, ¿no? Y entonces, así lo empecé y hacía mis fiestas y entonces le dije a mi madre, oye mamá, ¿tenemos una receta de mi abuela de pizzas? Y dice, no tenemos. Entonces yo llegué a ver por ahí en alguna revista de vanidades, de Kena, de no sé qué, una revista. O sea, desde tu abuelita ella era la famosa del pan y de que la mermelada de esto, del otro, de aquello. Y mi mamá al día de hoy sigue sus recetas al pie de la letra. Y de ahí se te ocurrió, ¿no tenemos algo que sea de pizza de mi abuelita? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué lo de las pizzas? Porque en esos años había que un negocio muy bueno de pizzas, se llamaba Michelangelo, de Rocío Garibay. Y entonces, buenísimas, pero era su pizza delgada. Y venía su vino, su cerveza, y entonces íbamos allí a comer, riquísimo. Y entonces me encantaba, casi diario íbamos a comernos una pizza. Y entonces dije, me gusta la pizza. Entonces, y me encantaba el fútbol americano, siempre lo he dicho. Y el lunes por la noche del fútbol americano pasan el mejor partido. Y entonces en los anuncios, Pizza Hut anunciaba sus pizzas y se veían esponjadas, bonitas, el queso que se hilaba. Ahorita ya está medio hambre. No, buenísima, de verdad. O sea, y entonces yo me emocionaba con eso y yo quería tener una pasta así más gordita, no quebradiza como la pizza italiana. Que ahora ya hay una variedad, no sé qué pizza es, que está muy infladita y hasta con tijeras la cortan. Y bueno, que la realidad es que no se me antoja mucho esa pizza, pero tenía su pizza, entonces, de sus pizzas. Entonces resulta que en el TEC de Monterrey, les digo que yo hacía mis pruebas de pizza, entonces mis amigos sabían que yo estaba haciendo pizzas como prueba, entonces me invitaban, oye Juan, es cumpleaños de mi hijo, ¿podrías ir a hacer unas pizzas a la casa? Y como yo no tenía mucho dinero, le decía, sí, mira, compra jamón, piña, mi mamá me ayudaba a hacer la salsa de tomate, pero entonces yo le decía a mi papá, vas a comprar el queso, el jamón, la piña, y no me acuerdo, no había pepperonis aquí, no existían los pepperonis, aquí, al menos en mi localidad. Pero entonces hacíamos una pizza que llevaba jamón, salami, chorizo, champiñones. Entonces yo ya les decía y entonces siempre me invitaban. Entonces ahora me dicen, oye Juan, ¿verdad que tus pizzas empezaron en mi casa? Sí. Y entonces alguien más me dice lo mismo y entonces a todo el mundo le digo que sí. Porque la realidad es que pues empezó con ellos porque fueron como mis patrocinadores, ¿no? Fue algo padre eso. Entonces, pues haciendo yo mis pizzas, resulta que en el TEC de Monterrey me encuentro un libro que se llama The Pastry Chef, de J. Sultán. Me encuentro ese libro blanco y entonces empiezo a ver, la pizza napolitana o la historia de la pizza, algo así dice. Y entonces viene la historia de la pizza napolitana y la pizza siciliana. Entonces creo que la siciliana es gordita y la napolitana es delgada. Entonces ahí viene una receta. La empiezo a hacer, pero no me quedaba, ¿no? Y luego mi mamá tenía un horno pequeño. Si quiero hubiera sido una estufa como las de ahora que tienen el horno más grande, era un horno pequeño. Y entonces no me quedaba la pizza, pero yo hacía. Tus pruebas. Hacía mis pruebas. ¿Tú vivías en Querétaro o viajabas? Yo casi viví en Querétaro y vaya que fui a la prepa y fui a profesional y solamente me quedé allá como 2 años. Estudié la prepa y la carrera, iba y venía. Y era muy rápido. Yo recuerdo que pasaba por un amigo, ese José Luis Basurto. Yo salía a las 6 de la mañana de su casa y lo recogí aquí en Hidalgo. Y salía su mamá, súper amable, que Dios la bendiga donde esté. Y me decía, espérenlo tantito, jovencito. Y entonces este amigo, se tardaba. No hombre, se tardaba, ya eran 6:25 y no salí, yo ya bien desesperado. Se subía y ya se quedaba dormido.
Y entonces yo iba pues vuelto la raya y todavía llegábamos como al 5 para las 7 al TEC de Monterrey, rapidísimo. Padrísimo. No había tanto tráfico. Era padrísimo, era muy rápido la ida y la venida, ¿no? Fue muy padre. Y ya me dice, ay, me despiertas a las 10 con los otros amigos que iban de San Juan, porque éramos un grupito, y nos vamos a las tortas. Duró un semestre mi amigo, ¿no? Pero le ha ido muy bien en la vida, ¿no? Sí. Pero sus historias, ¿no? También. Entonces ponías tus tiempos para hacer tus pruebas de pizza, más la escuela, el viajar, y jugar básquetbol. Y la música. Eso como que hasta creo que el segundo año de profesional, tercer semestre, porque fueron semestres, fue cuando dije, ya. Adiós. Y entonces me acuerdo que me llamaba porque hice fiestas por todos lados, no fiestas por muchos lugares. Y creo que mi padre se quedó con una como mala impresión mía, porque yo nunca fui borracho ni nada al día de hoy, nada de, o sea, sí me gusta una cerveza, un tequila y cosas así, pero no para perderme. Lo que sí era medio loco para manejar, era muy loco. Rápido y furioso. Algo así, y andaba mucho en arrancones y todo eso, y se prestaba, y gracias a Dios, creo que salí muy bueno para manejar. Ahora mis hijos me ven que manejo, pues sí, como la edad que tengo, no dices que manejas como viejito, ¿no? y ni me la creen, ¿no? Pero bueno, era bastante bueno, creo, manejando y haciendo mis arrancones, y bueno, cosas que ahorita ya no se puede, y además, pues mi falta de madurez y cosas que haces lo que no debes de hacer, ¿no? Desgraciadamente. Pero así somos los jóvenes, ¿no? Hacemos a veces cada tarugada que mal. Pero bueno, el chiste es que me seguían llamando, pero ya dije, dejé el equipo de sonido. O sea, a pesar de que me estaban hablando. Dijiste, ya no más, me dedico a mi pan, mis pruebas. Y vaya que yo fui malísimo para mezclar la música. Pero lo que yo hacía, 15 años, pues se van a la misa, regresan, tengo esta música, a la hora de la comida esta música, el vals, el esto, el otro, la gente empapada de sudor, o sea, llevaba una secuencia de la música, eso sí lo preparaba al pie de la letra. Y recuerdo que me decían, oiga, jovencito, porque el contrato terminaba a las 12 de la noche, oiga, y sabía que las fiestas eran un éxito. Oiga, ¿me puede rentar otra hora? No, le digo, esta se la voy a regalar, es cortesía de la casa. No, padrísimo. No, hombre, la gente sí, entonces me hablaban, no, padrísimo, ¿no? El chiste es que hago mis pruebas del pan, sigo con mis pruebas, con las pruebas de la pizza, que veo esa receta, y entonces, ¿cómo se van conjugando cuando estás allí? Conozco un amigo que se llama Martín, que ya no vive aquí, Martín García, y qué historia tengo de él, porque en el Colegio Centro Unión, le llamamos el Colegio Centro Unión, viejito, el profesor Maurilio, era un maestro que nunca me dio clase, pero era muy famoso y más porque tenía su vara de membrillo y si no te los daban en tu casa te los daba él. Y entonces un día jugando fútbol, ¡pum!, que le pego a su cristal y que le dice a Martín, alcánzalo. No, hombre, y entonces salgo corriendo, me doy la vuelta y había un grupito que estaban jugando canicas y que me hinco allí como que estaba jugando y entonces el chavo llegó y no supo ni a quién estaba buscando. ¿Cómo me acuerdo de esa historia? Se regresó, dije, no, al que le van a dar sus varazos va a ser a él. y se la platiqué y entonces él tenía un torno y algo y le digo, oye, ¿qué crees? Es que mis pizzas no alcanzan a dorar y me dice, mira, métele una placa de acero al horno, pero era una placotota, dice, llévate esta placa, pero pesadísima, dije, ay Dios mío, mi mamá no le va a poder ni levantar para encenderle con el cerillo, porque le encendías con cerillo. Sí. Pongo esa placa de acero, y llega mi amigo Luis Guzmán y Ricardo Morales y me dicen, oye Juan, ¿nos puedes preparar una pizza un día en la noche, como 7, 8 de la noche, alrededor de esta hora? Le digo, ¿qué quieren? Que no tengo nada. Pero a ver, déjenme ver, entonces voy y abro el refrigerador y se me había quedado un pedazo de masa, porque yo las pizzas que hacía, preparaba la masa y y las hacía, le daba su tiempo como que para que reposara, fermentación, y ya la hacía. Pero por alguna razón se me quedó ¿cómo veo esa bolsa de masa? Que hasta parecían los cráteres de la luna, ¿no? Ya estaba súper fermentada la masa. Pero digo, yo nada más tengo esto, pero quién sabe qué pueda salir. Entonces resulta, dice, pues el hambre que tiene uno de juventud, dice, sí, haz la pizza, ¿no? Y entonces me acuerdo que alcanzó para hacer una pizza, que ahora ese tamaño le llamamos máxima, son 45 centímetros de diámetro, pum, pum, pum. ¿Y de cuál la quieren? No, pues hawaiana. A mis amigos les encantaba eso.
Entonces ya jamón, pum, jamón y piña. Y entonces agarro queso y pum, le pongo un poquito. Le digo, ¿qué creen? Me falta queso. Vamos a comprar. Entonces venimos a un lugar que se llamaba Blanco, donde después estuvo Gigante y después está aquí, enfrente de Chedraui. Era un lugarcito ahí. Mira. ¿Cómo me acuerdo de ese lugar? Y había un queso que a mí me gustaba mucho, que es un queso de Morral. Es un queso tradicional de México, que necesito ir a buscar ese queso. Porque estaba en manta de cielo y entonces tú dices, dame 100 gramos, 1 kilo, lo que te, entonces ya te cortaban y era un queso que fundía súper rico. Sí, entonces yo dejé la pizza preparada con el jamón, la piña y el queso que tenía. ¿Y ya sobre la placa que te había dicho tu amigo? No, la placa era para que se calentara el horno de mi madre. Entonces le metía y entonces la placa se iba, no, porque los hornos tienen una lámina delgadita, entonces el calor pasa y te quema. Le digo, es que me quema mi pizza. En cambio, ese calor fuerte le pegaba a la placa y la placa lo extendía, entonces era un calor uniforme. Yo no sabía de eso, ¿no? El chiste es que tengo la pizza, nosotros las pizzas, normalmente las pizzas le ponen la salsa de tomate, el queso y encima el ingrediente. Nosotros casi a la mayoría le ponemos la salsa de tomate, los ingredientes y encima el queso. Entonces regreso con el queso y se lo pongo la pizza y me dice, ponla ahí en la placa, dice, para que te hornee mejor. Eso me dijo, y él yo creo que no sabía nada de chef, pero era inteligente. Sí, su lógica. Su lógica, y entonces que pongo la pizza y que la saco y sale, pero hermosa la pizza, hermosa la pizza. Y entonces mi amigo dice, no marches, están mejor que las de Pizzetta, perdón, pero eso dijo. Porque él compraba no en San Juan, compraba en Querétaro, él compraba, yo pues, era estudiante y Pizzetta ya tiene mucho más tiempo. Sí. Y muy buena la competencia, buena relación con todos ellos, ¿no? Súper bien. Tengo una anécdota allí con los de Pizzetta, que es interesante, ¿no? El chiste es que salió súper bien la pizza, entonces mis amigos quedaron tan fascinados con esa pizza, que desde ese día, yo siendo estudiante, no ha habido un día que no venda yo una pizza. Desde ese día. Y el primer cliente que me llegó así como que ya, cliente así que yo le vendía, era un gerente de Kimberly Clark. Que mi amigo Luis trabajaba en Kimberly Clark. Entonces yo llegaba de la escuela porque él salió primero. Su carrera de él era de 8 semestres, la mía era de 9, pero yo creo que yo la terminé como en 10 o 11. Por estar haciendo las pizzas. Pero yo era muy distraído, jugaba básquetbol, en la selección, el fútbol, y andaba y me gustaba vivir, me gustaba aprender. Al día de hoy me encanta aprender. No quiero ser el mejor, pero me encanta aprender. Ajá. El chiste es que él es el libro J. Sultán, buenísimo ese libro. Entonces, este señor, yo siendo todavía en la carrera de profesional, me dice, oye Juan, es que va a ir fulanito de tal que quiere unas pizzas, era de Kimberly. Entonces, a mí me gustaba, pues en esas épocas estaba más fuerte, tenía buen músculo, y me gustaba traer, como me gustaba una playera tipo Rambo, sin mangas, y me gustaba cuando me ponía un paliacate, y luego tenía unas botas que yo les llamo a esas botas de campo, de trabajo, matavíboras. Yo les digo, pásenme mis matavíboras, sí, ¿no? Tienes fotos tuyas así, de Rambo. Ajá, así, exactamente. Y entonces dice, no manches, le dice el señor a mi amigo Luis, oye, es que cuando fui por la pizza, me salió un tipo que hasta me espantó, dice. Y entonces ya le entrego, y entonces él cada semana me ordenaba sus pizzas, entonces ya se las llevaba a Kimberly Clark. Fue mi primer cliente así ya de comprar, fue Kimberly Clark y con este señor. ¿Y todo era en tu casa? O sea... Allí en la casa, y de hecho ahí están las oficinas, ahí en la casa, ahí está su casa. Gracias. Ahí tenemos un pequeño call center, ahí administramos algunas sucursales, ahí llegan todas las llamadas y de ahí ya las mandamos a las tiendas. Pero bueno, el chiste es que estuvo interesante. Finalmente, ya para graduarme, en aquellos años decía que el TEC de Monterrey era muy famoso, porque antes de que terminaras tu carrera, te iban a buscar para que trabajaras. Y efectivamente, el ingeniero Jorge Rivadeneira, en paz descanse, dueño de Dale Química con el ingeniero Morales, me invitan a trabajar en Dale Química. Yo como un mes antes de salir, era junio, y entonces resulta que ya me voy a trabajar a Dale Química. No me gustaba mucho la zona. ¿Por qué razón? Porque Dale Química y todo eso estaban en el rancho que era de mi padre, y de mis tíos, y de mi abuelo, y donde es Canacintra, yo vivía allí,
en esa haciendita. Bueno, era una haciendita bien bonita, ahorita ya no sé cómo esté, pero ahí estaban los... O sea, ahí es donde tenía tu familia el rancho. Allí tenía el rancho, eran 100 y tantas hectáreas, estaban mis tíos, o sea, tenían sus partes, pero en 1982 López Portillo, todavía recuerdo esa persona que siempre estaba en la casa de mi mamá, y mi mamá lo atendía muy bien, le hacía su chocolate, sus huevos rancheros y sus quesadillas y todo. Lo habían mandado para negociar, pero lo estaban presionando demasiado a mi padre y finalmente tuvo que vender ese rancho y para mí fue una tristeza. Les pagaron como una indemnización, para mí fue triste estar allí. O sea, no era opciones, o vendes, exactamente. o vendes. Como ahorita tenemos todavía un pedacito por ahí y ahorita va a pasar el ferrocarril y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a necesitar tanto, se te va a pagar a tanto. Y ahí no es de que si no quieres o no quieres, ¿vendes no hay o opción. vendes? Entonces resulta que ya cuando me graduó, o cuando fui a entregar, porque ese libro, el de Pastry Chef, de J. Sultán, todavía recuerdo que había un pilar, bueno, este no es un pilar, pero parece, porque así estaba redondos en la biblioteca del TEC de Monterrey, y entonces me recargo en ese pilar, veo el libro y le digo, Dios mío, muchísimas gracias. Este libro le va a dar de comer a muchísima gente, y lo dejo en el casillero. Pero así. Así se lo dije, así como se los estoy diciendo ahorita, me recargué y siempre las mejores decisiones, hasta me gustaría pararme y recargarme tantito así nada más porque me recargaba. Y le dije, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Y así le dije, este libro que me pusiste en mis manos le va a dar de comer a muchísimas familias. Y voy y lo guardo. Entonces, pasan los años, ahorita regreso otra vez a la continuación de esa parte. Pero mi hijo Diego se gradúa del TEC de Monterrey y le digo, ¿qué crees, Diego? Y por ahí tengo unas fotos. Le digo, oye, ¿qué crees? Aquí está el libro donde encontré esa receta. Y está toda modificada, pero fue el parteaguas de la receta de la masa de Abuelitas Pizza. Entonces, y le digo, a ver, dice, ¿cómo se llamaba el libro, papá? No, pues que The Pastry Chef de J. Sultán. Lo busca, casillero tal. Entonces vamos, saca el libro. Y le digo, velo cómo está, está desgastado, como yo lo traía aquí, velo cómo está. Y le digo, vamos a tomarnos una foto y nos tomamos la foto con ese libro de J. Sultán. Qué bonito. Padrísimo, O sea, ¿no? porque la primera vez que lo leíste, ¿cuántos años es que tenías? Yo estaba pues yo creo que en profesional me lo he de haber encontrado porque me tardé prácticamente mi carrera desarrollando la masa de la pizza, como 3, 4 años. Eso ahorita tú haciendo pruebas. Haciendo pruebas con uno, con otro, o sea, hoy hacía una, quizás en un mes hacía otra, quizás la semana que entra, cosas así. Ahorita te metes al chat, oye, quiero esta con la otra, ponle más proteína, ponle esto, pues pum, ahí está. Facilísimo. O sea, aproximadamente 4 años. Pues me la llevé toda mi carrera. Toda mi carrera. Y después tu hijo sale de la misma escuela. Y le digo, ¿qué crees? Es esto. Fuimos y le digo, ¿sabes qué? Fue a buscar el libro y le digo, ¿qué crees que pasó esto? Y allí tengo la foto, luego les envío una. Está padrísimo, o sea, esa historia me gustó porque le dije, Dios mío. Qué bonito. Y siempre ha habido un pilar. Y yo siempre digo que pues nosotros somos pilares, habemos muchísima gente que estamos trabajando bien. Desgraciadamente, ahorita nuestra sociedad está un poco complicada, pero habemos gente que trabajamos de una manera productiva, de una manera recta, y pues con tanto cuerazo que me dieron, pues de una manera, me tenía que quedar eso, ¿no? Muy recta. Muy recta, ¿no? Y entonces, fue padre. Mi madre me ayudaba a hacer mis pruebas porque yo estaba en la escuela, mamá, que esto, y te tenía que fermentar, y no me gustaba, y entonces me decía mi mamá, oye Juan, ¿y por qué quieres tanto cuando yo era estudiante? ¿Por qué te enfocas tanto en la masa? Le digo, mamá, porque cualquiera puede hacer una pizza. Le va a poner esto y lo otro, pero la masa no la va a poder hacer cualquiera. Y ahí está mi secreto. En la masa, porque dice el saborcito y todo ese rollo. Que ahorita le vamos a bajar la receta. Sí, entonces, claro, ahorita les doy una, ahorita sacamos el chat y buenísima, ¿no? Entonces resulta que, me acuerdo una vez que me decía, mamá, es que no tenemos queso, mamá, ponle papas, ejotes, zanahoria, lo único que quiero es ver cómo sale la masa. La masa. Eso es lo único que quería yo. Entonces fue cuando mi amigo y el error, y dije, la masa refrigerada. Yo le ponía un montón de levadura fresca o levadura en polvo. Hice de pruebas como no se pueden imaginar. Pero bueno, ahí estuvo el relato de ese libro. Pasa el ingeniero Rivadeneira, me invita a trabajar a su empresa. Estoy trabajando de junio y desgraciadamente a mediados de octubre, estamos en octubre, ¿verdad? Sí, y a mediados, fíjense nada más, esta plática se la dedico a mi padre. ¿Por qué?
Porque a mediados, así como ahorita que estamos exactamente a mediados, qué coincidencias de la vida. Hoy creo que es 15, ¿no? 17, 16. Pues a mediados, exactamente este mes, en 1988, mi cuñada Patti, habían llevado a mi padre a Querétaro para una cirugía o algo, y entonces me acuerdo que estoy ahí donde está ahora mi call center, o donde están mis oficinas, ahí en Juárez 97, que está su casa para ustedes y para la persona que guste visitarme. Me dice, la estoy viendo así de frente, me dice, oye Juan, ¿qué crees? ¿Qué pasó, Pati? Tu papá tiene cáncer. Ay, Dios mío. Cáncer en el estómago. Híjole. Me dolió muchísimo, porque la gente que en esa época tenía cáncer, a los 6 meses, no había vuelta de hoja, a los 6 meses máximo, se moría. Ahorita ya tienes cáncer y ya hay medicamentos y te la vas alargando. Sí. La vas alargando hasta donde tú quieres prácticamente. Entonces ya dije, Juan, me dije a mí mismo, otro punto de quiebre. Si vas a hacer algo en la vida, es hoy. Y al día siguiente me querían ahí en Dale Química como no se pueden imaginar. Sí. Y bueno, era una persona súper entregada. Recuerdo y les digo a mis colaboradores y mi familia lo sabe. Mi horario era entrar a las 8 de la mañana, pero el día más tarde que llegué fue al cuarto para las 8. Yo no tenía computadora en mi casa y a mí me encantaba el básquetbol. Entonces, ya a las 6, 7 ya teníamos que entrenar. Entonces yo era de entrenar, pero con sistemas. No nada más de ir a correr, no. Sistemas, que jugada 1, jugada 2, personal, 1 contra 1, bla, bla, bla. Me encantaba. Sí. Allí invertía mucho de mi tiempo. Y otro tiempo lo invertía. Yo era malísimo para matemáticas. Y como recuerdo al profesor Paredes en primero de prepa, con las famosas ecuaciones de primer grado que no me salían. Entonces un día estaba en la biblioteca y yo en mi carro traía libros de matemáticas por todos lados. Ajá. Y no le entendía esa canija ecuación. Y entonces él se para, mira Juan, no es que es bien fácil, mira, está sumando, pasa restando, está multiplicando, pasa dividiendo. No, sí, se fue y no le había entendido nada. Pero aprendí de tal manera que señores grandes decían, alguien una vez, un chico que le decían el Conan porque ellos manejaban la tienda de Conasupo, creo que su familia, y entonces hoy un día le decían era el Conan, un flaquito así narizoncito, hace años y jamás lo volví a ver, pero él me dice, oye Juan, ¿me podrías ayudar en algo? Sí, claro, entonces no sé en qué le ayudé, creo que fue en inglés o alguna cosa, y entonces una familia me dice, oye, me llaman, oye, que tú le diste unas clases al Conan, sí, oye, ¿qué crees que les puedes ayudar a mis hijos en matemáticas? Sí, claro, ya les ayudé. Entonces, muchas familias, cuando sus hijos estaban mal en la escuela, háblale a Juan Pérez, y yo los regularizaba. Entonces regularizaba chicos de prepa y secundaria, y luego el básquetbol, y luego la pizza, y por eso reprobaba yo algunas materias, porque estaba distraído. Pero me apasionaba eso, la realidad, ¿no? Entonces, luego les digo por qué les estoy mencionando esto. Ajá. Pero entonces y entonces yo no tenía computadora y dije, no, yo tengo que salir a las 6 de la tarde. Ajá. Entonces allí en Dale Química, pues tenían unas computadoras IBM, con la pantalla era de este tamaño, como de 20 por 12, 13, unas chiquititas, ajá, y color sepia la pantalla. De las letritas verdes. No, era sepia como anaranjado, alguna cosa así. Sí, entonces yo me iba, pues yo despertaba a las 4 de la mañana. Al día de hoy sigo despertando 3, 4 de la mañana. Y entonces me iba, y empezaba, había un sistema que sí me gustaba, se llamaba D-Base 3 Plus, y ahí empecé a diseñar mi programa para yo remisionar, porque yo era el encargado del almacén y de organizar los repartos de las resinas que se hacían en la fábrica. Entonces, si yo no me iba a esas horas, a las 8 de la mañana empezaba a sonar el teléfono. Ingeniero, le llaman en la oficina. Hola, oye, ingeniero, ¿cuánto me va a mandar para San Luis Potosí? Pues nada más un tambo. Y 30, ingeniero, le llaman allá en producción. Oye, ingeniero, pues me va a mandar mi pipa. Entonces yo me traía y yo, oye, Enrique, ¿cómo andamos de este producto? Entonces yo tenía que organizar todo lo que eran las entregas. Y me recuerdo que unos choferes, buenas personas ahí, dale aquí, mi ingeniero, no marche, me mandó a la Ciudad de México, me manda hasta allá, luego me regresa aquí, luego me manda para el otro lado. Pues tarugo, le digo, pues tú indícame cómo está ahí tu ruta, yo no conozco, ¿no? Sí. Pero sí me manda, no, buenísimas personas.
el chiste es que pues yo me iba, ¿no? Y durísimo que trabajaba. Entonces le dije, me acuerdo que un poquito antes de eso, le dije al ingeniero Rivadeneira, me gustaría hacer una maestría en el TEC de Monterrey. Y fue como en el momento en que mi padre le dio el cáncer. Y dice, no, dice, yo te la pago. Buenísimas personas. Entonces voy al día siguiente, la señora Susi y al ingeniero, muchísimas gracias. Mi padre tiene esto y quiero empezar a hacer algo en la vida. Todavía recuerdo que antes de verlos, ahí estaba otro pilar, ahí recargado en Dale Química, ese era cuadrado. Y le dije, oye Raúl Saleme, le digo, oye Raúl, ¿tú sabes hacer estas resinas? No, pues que sí, le digo, pues vamos a hacer unas, le digo, vamos a hacer una fábrica, yo tengo una parcela. No, y le dio miedo, ¿no? Está bien, dije, bueno, vamos a hacer algo, pero yo ya dije, si vas a hacer algo en la vida, es ahora. Entonces resulta que dice, no, ¿cuánto le ofrecemos? Me pagaban súper bien, súper bien. Hay una pausa. Sí, dime. Cuando estuviste en la empresa, ¿realmente es algo que no te gustaba, pero que lo hacías con gusto? No, sí me gustaba. La realidad es que cuando me contrataron, no, soy muy apasionado, como lo dijiste, y a mí me apasionaba ahí. O sea, yo me metí a donde me meto. Así, por ejemplo, que si le daba clases a alguien, tenía que pasar los equipos de básquetbol. Me acuerdo cuando tuve un grupo de jugadores desde infantiles hasta juveniles y primera fuerza, se llamaban Riders, mi equipo, y también traían un pirata, el uniforme. Me gustan, yo creo que mucho los piratas. Pero bueno, el chiste es que... A lo mejor eras pirata. Puede ser. Pero entonces, me acuerdo, infantil, femenil, primer lugar, porque nadie hacía jugadas de sistemas. Yo me gustaba hacer sistemas, investigaba. Había un libro de Constancio Córdoba de básquetbol y yo sabía las jugadas que hacían. Sí. Y entonces, pues, todos jugaban así a lo lírico y nosotros con sistemas, pues, ganábamos. Padrísimo que fue, me gustaba. Hago esa pausa porque justo ayer estaba escuchando un tema de las personas exitosas, el cómo fluye la abundancia en la vida de alguien, y hablaban de algo de esto, que tenemos que es misión, una función y un destino en la vida, que nuestra misión es lo que ya dominamos, nos gusta hacer. El destino es lo que venimos a aprender y la función es lo que siempre te trae el recurso económico, por así decirlo, para tu vida. Y muchas veces cuando logras hacer que tu función se vuelva tu misión, es cuando ya haces lo que te gusta. Pero si te estás enfocando a tengo que hacer lo que me gusta, empiezas al revés. Y sin duda el éxito es justo la función que te toca en ese momento es para aprender. Dicen, si le vas a enseñar a alguien a barrer, no lo mandas a una casa limpia. Lo mandas a una casa sucia. Entonces, el chiste es que cuando vas a hacer algo, le metas esa pasión que creo que tú en todo lo que nos platicas, desde el básquetbol, la empresa, el hacer la masa, el estudio, las matemáticas que se te dificultaban, creo que esa es la clave, creo yo, de hacerlo con esa pasión, con gusto. Aunque no te guste, hazlo con pasión. Exactamente. Y con servicio. Precisamente hoy, espero que lo recuerde ahorita y les pueda mencionar algo, pero quiero... voy a tocar ese tema tantito, pero algo que es bien importante, creo que en sexto año de primaria o primero de secundaria, llegó un vendedor de libros, todavía lo recuerdo, con sus lentes porque hizo hasta taruga a mi padre. Porque le dijo, si usted me compra esta enciclopedia y me compra esta, yo le voy a regalar el Quillet, que son 20 tomos. Entonces me acuerdo que abrían unas impresiones como de 8, 10, 12 cartas, era ¡pum! Ocupaban todo este espacio. Pero padrísimas, se veían las enciclopedias bien iluminadas, padrísima. Entonces mi padre compró varias enciclopedias y recuerdo que el Quillet, el número 1, lo abro y dice, fíjense nada más, y yo estaba creo que en primero de secundaria, ¿cómo triunfar en la vida? Y entonces me empiezo a leerlo y no le entendía. Y entonces ahora, hace no mucho tiempo lo leí y dije, con razón yo no entendí esos términos. Pero yo decía, ¿cómo triunfar en la vida? Para mí se me quedó eso. Yo no sabía cómo era triunfar en la vida, qué es ser exitoso, no lo sabía. Pero sí sabía que no quería ser perdedor y lo vuelvo a decir. Eso sí sabía, que yo no quería ser perdedor y me gustaba ganar. Siempre me gustaba ganar, era buenísimo en el básquetbol, en el fútbol. Bueno, a X niveles era bueno, creo que era bueno, más como entrenador. Pero fue un acierto de mi padre cañón. Cuando estuve en profesional, creo que perdí un día, como que un semestre, porque a mí me gustaba mucho andar en bicicleta. Entonces llegaba del TEC, cuando llegaba del TEC me iba a Tequisquiapan. Yo que no me da ni tiempo de salir a correr y no, bueno, ya aprendí algo. Llegaba y me iba a Tequisquiapan en bicicleta. Y entonces iba y venía, ya venía en mi bicicleta. Ese fin de semana mi hermano tenía, él era el dueño de las bicicletas, 2 Benotto.
se las pidieron prestadas. Entonces yo me voy el lunes, pum, 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 y antes de llegar a Tequisquiapan, que se me rompe la tijera, púncatelas. Y me acuerdo cómo, ahorita lo estoy viendo, veía el sol, porque hacía un solazo, era como la 1, 2 de la tarde, y el asfalto, el sol, Dios mío, ayúdame. Girando y... Dios mío, ayúdame, y en ese momento caí, así, pero había un acotamiento así, grande. Traía yo mis playeras de básquetbol, sin carne en la espalda, todo esto, aquí se me hizo un hoyo, aquí traigo todavía mi cicatriz, no, quedé súper mal. Entonces me levanto y por eso toco este tema, me lo hiciste recordar, porque dije, Dios mío, porque paso y les digo a unos chavos, y pasando, y había pasado un carro, y luego vienen otros, se me quedan viendo, digo, auxilio, se me quedan viendo y se van. Llega otro tipo y dice, estos hijos de tata, y agarra mi bicicleta y me dice, ¿a dónde vas? A San Juan, le digo. No, dice, San Juan es para el otro lado, y ya me llevó, ¿no? Recuerdo cuando me pusieron, no, dice, ponle ya cuando me habían cosido y no sé qué tanto, dice, ponle este mertiolate. Yo me acordé de mi madre, que ella cuando te ponía mertiolate, le soplaba, agarré el y le ponía. Le dije, así me van a hacer. Tenía un botezo así con... ay, Dios mío, no, como mi cortada ahora, pero bueno. El chiste es que cuando me paro y que le dije, Dios mío, ayúdame, dije, Dios mío, yo creo que tú has de querer algo en la vida para mí, porque me hiciste recordar eso, cuál es mi función, qué es lo que yo debo de hacer aquí. Porque fue un accidente como mortal, o sea, el de golpe así, pácatelas. Y cómo no pasó un carro y me haya atropellado. Sí. Porque crucé toda la carretera, caí hasta el otro lado. O sea, era de 2 carriles. En cualquier momento pasaba... Y entonces, por eso recordé ahorita lo que dijiste. ¿Cuál es tu función en la vida? ¿Qué es lo que debes de hacer? Quizás alguien la hace pronto y alguien después, o alguien nunca la hace, ¿no? Y como yo siempre he dicho, ese segundo día más importante de tu vida que mencioné el otro día. Le digo, mamá, yo no quiero, y dije... Hay que encontrar ese día, porque no quiero que me echen la última palada y que hayan dicho, no, pues es que este cuate no supo ni para qué vino al mundo. Sí, yo creo que esa es parte fundamental de la vida del ser humano. Sí, encontrar cuál es tu, o sea, que lo busques, ese segundo día importante, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Yo quería mi panadería, ¿no? Y entonces pido mi renuncia, pero no para el día siguiente, para el día último del año. Y vaya que me rogaron y que me querían muchísimo, y yo hacía un trabajo... pero con una pasión cañona, cañón era bien comprometido. Y entonces llega el día último de diciembre y el día 1 de enero yo ya no tenía trabajo, me llega enero, febrero, marzo, abril, y yo pensaba con un montón de ideas, ¿y qué hago? Y dije, bueno, Juan, de los aciertos que hice en la vida, un jovencito de 1º de secundaria, paso por donde está ahorita HSBC, y en esos tiempos era un banco que se llamaba Banco Internacional, después creo que va Banco Vital, pero en ese Internacional, yo un niño de, pues creo que tendría 12 años, o bueno, un jovencito, y entonces me meto al banco, y me acuerdo que me atiende una señorita que se llama Pilar, y le digo, oye, ¿yo puedo abrir aquí una cuenta de banco? Sí, dice, te puedo abrir una de ahorro. Entonces mi padre yo creo que me daba 20 pesos, 10 pesos, entonces iba y ahorraba y me quedaba con 2, 3 y allí estaba ahorrando. Quizás con lo de Dale Química, pues he de haber tenido un poquito de dinero, pero el chiste es que, o quizás no mucho porque en la casa había mucha carestía y entonces una de mis hermanas trabajaba en blanco y luego mi dinero y entonces todo se iba para todo. Porque yo dije, yo quiero estar con mi padre y entonces, desgraciadamente el 9 de mayo del 89 mi padre fallece. Mi padre fallece. Entonces, después de mayo, pues ya por ahí por junio, dije, bueno, Juan, si querías una panadería, pues empieza a hacer pan. Y entonces por ahí encontré un libro que venía, donde vendían equipos, pero equipos rústicos, feos. Ajá. Y entonces voy a la Caja Libertad, y con el dinero que tenía te prestaban 4 veces. Me prestaron 7,700 pesos. Y con eso pido ese equipo, me llega una molinilla, me llega la batidora y bla, bla, bla. Y entonces el pan que hacía mi madre con pura mantequilla y todo, y entonces sí salía caro, pero así lo hacíamos. Entonces ahí recuerdo que teníamos un panadero que llegó de la Ciudad de México, interesante esto, y él sabía hacer muy buen pan, don José, nosotros le decíamos el mugrosín. Llegaba así como de la Ciudad de México, bien peinadito, bien arreglado, con su vaselina, bien limpio, su mandil. Se lo ponía, estaba impecable el señor. Y entonces él ya tenía que las conchas y el danés que ya iba a meter a hornear. Entonces ya
Llegaba a las 8, a las 9 de la mañana, ya estaba la batidora, ya estaba la amasadora, ya tenía el bolillo en unas molinillas que lo estaba haciendo aterciopelado, y el horno, y entonces estaba y la harina volaba, entonces el pobre traía harina por todos lados, por eso le decíamos el mugrosín. Y entonces yo estaba allí, y me dice, mire ingeniero, a ver, vamos a ver, o usted hace el pan, y yo lo voy a vender, o yo lo hago, y usted lo vende. Y no, pues sí, cierto, tiene razón, porque yo estaba allí y él decía, pues, o sea, los dos no podemos hacerla, ¿no? Y él entonces ya no sé cuánto me cobraba, y yo me acuerdo que ahí yo ya me sentaba, y yo decía, tanto para mugrosín, tanto para, que no me escuche don José, pero era en buen plan porque era, no sé por qué nos llegó eso, pero era chistoso, pero era por harina lo que él, pero llegaba impecable, ¿no? Y él, gente que nunca me falló un solo día, nunca, dejaba su masa y a las 8 de la noche llegaba y preparaba sus conchas y sus daneses, al otro día y metía a hornear, padrísimo, ¿no? Y todo eso era con recetas caseras. Es el que él era panadero de la ciudad, mi mamá tenía unas recetas que metía allí, pero sus recetas de mi madre eran caras, entonces no eran muy costables. Sí. Pero qué historia tan bonita, ¿no? El chiste es que me dice, usted lo hace, y entonces yo le decía, no, pues yo del TEC y todo eso, y datos, y bla, bla, bla. A ver, don José, ya le he dicho que quiero conchas no me acuerdo, de 90 gramos. Y usted nada más las hace y las pone allí. A ver, ¿de cuántos gramos me dijo este ingeniero? No, pues que de 90. Agarra, pum, 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 agarra otra, pum, 90, pum, 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 paz. Entonces empieza, pero rápido, él era de esa gente que sabe trabajar. Pum, 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 y ya le quitaba poquito, pum, pum. Ay, don José, ¿qué no me entendió? Dices que no tengo tiempo de pesarlas, péselas usted si quiere. Y entonces que empiezo a agarrar las bolas de masa 90. Dices que yo tengo la báscula en la mano, usted nada más dígame de cuántos gramos las quiere. Pero uno llega acá, yo del TEC, de esto, cuando el que sabe, sabe. Exacto. Sí. Y lo he visto cuando... oiga, ¿cree que me puede hacer este trabajo? Ya cuando empiezan a pujar, dije, no, este chavo no sabe. Hazme tu cotización para mañana, les doy la salida. Sí, gracias. El que sabe, a ver, mira, ahí tienes esto, lo otro. Enrique Villagrán. Entonces resulta que ya el 7 de julio de 1989 abro Panificadora La Abuelita. Y entonces voy y hago unos volantitos. Y entonces voy con... Antes eran los que pintaban las paredes, ¿cómo se llaman? Los rotulistas. Entonces había unos muy famosos aquí en una calle, aquí cerquita, aquí por la curva. Y y le digo, oye, ¿me puedes hacer unos volantes? Sí, dice, ¿cómo no? Y que diga, Panificadora La Abuelita, el mejor pan o no sé qué rollo, conchas, biscuit, bla, bla, bla. Ajá. Y entonces, oye, ¿cómo te parece esto? Sí, le digo, está padre. Pero oye, ponle una abuelita, le digo. Y le digo, así como cuál, no, como la de Piolín, como algo así. Y entonces el chavo estaba así gordito y chistosito, pum, pum, hace la de esta, pero así en 10 segundos, pum, pum. Ándale, así le digo, así la quiero. Se la puso, ahí tengo el volante. Y ya después la que fue mi esposa lo empezó a transformar. Y ya llegamos a lo que es la abuelita, pero fue rapidísimo lo que hizo. Fue padre eso, ¿no? De verdad que cuando las cosas ya se van acomodando, ¿no? Y entonces hacíamos pan y vendía una pizza, 2 pizzas, después 3 pizzas, después 4 pizzas. Mi sueño era irme a Estados Unidos y entonces al año siguiente una amiga, Graciela Gómez, había ido un año antes su hija, Mariela Gómez. Le digo, oye, ¿tu mamá todavía manda de intercambio a Estados Unidos? Y me dice, sí, ¿te quieres ir el año que entra? Sí. Le digo, sí me gustaría. Pues órale, prepárate. Y tenía mis libros ahí estudiando en inglés. Las primeras, ahorita el que quiera aprender, tiene todo para aprender. Sí. Todo, absolutamente. Pero en fin, me fui y estuvo padrísimo. Un diablo en diciembre, y dice... Juan, no lo vas a creer, dice, la fila está hasta no sé dónde y se nos acabaron las charolas de cartón y ya hasta traen en que les pongamos las pizzas. Pero eran pizzas y pizzas y pizzas. O sea, vendiendo pan te pedían más pizzas. Me empezaron a vender hasta que ya regresé y ya teníamos más venta de pizzas que pan y le dije al pan, muchísimas gracias. Y entonces nos enfocamos directamente a las pizzas. Entonces, se podría decir que la primer sucursal en San Juan del Río de Abuelitas Pizza, ¿en qué año fue? En 1900, a Panificadora La Abuelita la abrimos en 1989, el 7 de julio. Creo que tuvimos pan como 3 años, quizás 4, pero vendíamos pan y pizza. Teníamos un pan de muerto buenísimo, por cierto, mi hijo hace uno ahorita, buenísimo, yo creo que va a seguir la tradición.
Pero bueno, esas historias que se van quedando ahí, y entonces, pues al día de hoy, seguimos con Abuelitas Pizza. Nada más les quiero hacer antes de que terminemos un pequeño comentario. Recuerdan que yo regularizaba estudiantes. Sí. Entonces, cuando yo estaba haciendo mis pruebas de pizza, voy a darle clases a una señorita que se llama Diana, y que llegó a su casa y su mamá, Juan, felicidades, Diana pasó. Y ¿sabes una cosa? A tu pizza le falta una salsa. Y esa semana... No nos podemos ir sin que no nos hables de la salsa. Esa semana recuerdo, y es cuando digo que el universo y Dios y tu mente, cuando quieren algo, lo logran. Esa semana yo todavía estaba de estudiante, y ya les digo que hacía mis pizzas y me compraban, y mis pruebas, porque mis compras eran las pruebas, no era de que ya estuviera la pizza. Ese día, esa semana, porque cuando fui a darle la clase era un viernes, entonces por ahí de lunes, martes me encuentro una feria de libros, de esas que hay de pueblo que ponen sus 3, 4 mesas y están ahí los libros, las mejores salsas del mundo. Y le digo a la señora, ¿qué cree que acabo de comprar el libro de las mejores salsas? No, dice, yo tengo una buenísima, lleva tantas hojitas de esta, tanto del otro y tanta de aquella. Y si te la grabaste es tuya, no te la voy. Y yo me quedé así. Y ¿sabes qué? Diana se fue de viernes social. Pues ahí nos vemos, entonces como que me latió la salsa y que me la llevo tarareando y llego con mi madre como a las 9 de la noche y le digo, oye mamá, ¿tenemos esto? Sí, hacemos la primera licuadora. No hombre, sensacional. Se quemaron de licuadoras que para qué les cuento. Nunca cobré una clase de básquetbol, nunca cobré un entrenamiento, nunca cobré una clase de regularización, pero Dios me lo ha pagado enormemente. ¿Y el nombre? Chimichili. Llega el momento en que uno de mis hijos jugaba tenis, muy bueno él para jugar tenis, y en la academia donde él estaba todos los chicos se decían, ¡hey, güey! Pasa, güey. Sí. Era güey para todos lados. Y entonces dije, bueno, ¿qué querrá decir güey? Entonces me meto al náhuatl y dice güey con H, y güey quiere decir chingón, quiere decir cabrón, quiere decir carácter, quiere decir que, dije, está padre eso. Entonces dije, chili, güey. Dije, me late. Quiero que la salsa se llame chili, güey. Salsa cabrona. Salsa, güey. Por el güey. Pásamela, güey. O sea, yo decía, pásamela, güey. O sea, no el güey con G, sino el güey con H, ¿no? Así de fregón. Entonces dije, eso está padre, ¿no? Y entonces, pum, que me empiezo a buscar en el INPI y todo eso. Chili, güey. Estaba registrado en Puebla. Una empresa que hace chiles. Y entonces hablo y me dice, no, pues te vendo toda la fábrica. Le dije, oye, pásame lo del nombre, te lo pago. Si quieres el nombre, te vendo toda la fábrica. No, le digo, no sé, pues me vendía la fábrica. Entonces, bueno, chili, güey. Y entonces estaba el chimichurri famoso. Ajá. Y entonces dije, bueno, chimi de Chile, chimi y chili de Chile, chimichili. Y entonces algo padre, entonces... Una amiga que era muy buena, tenía muchos contactos de diseño y todo. Le digo, oye, ¿qué crees? Mire, se llama chimichili, mi salsa. Quiero hacerle el personaje. Y entonces me trae el gordito con su sombrero. No, le digo, ese jalapeño donde quiera lo veo. No, le digo, yo quiero un chile que se vea cabrón, que se vea mujeriego, que se vea galán. Como un Jorge Negrete, ándale, así lo quiero. Pum, su diseñador. Que me hace el ese y está bien padre. ¿No lo han visto el chilito del personaje? ¿A poco no se ve así que hasta te hace el ojito así? Fan de Abuelitas Pizza que hasta compro mi botella grande. Ándale. Y el chile hasta como que te está echando ojitos, ¿eh? Te anda coqueteando. Exactamente. Y yo digo, no, ya no, una más. Está bien. Pero así fue. Fíjense las historias que se van acomodando en la vida. ¿Y Juan, perdón. Adelante, Debbie. ¿Y cómo es que surgen las sucursales? Porque Abuelitas Pizza ya ha crecido muchísimo. No, son pocas. La realidad es que tenemos como 14 sucursales, no es mucho. La realidad es que mi gran, no sé si sea cierto, a mí me gusta disfrutar lo que hago. No me gusta así como que, voy a hacer esto porque me va a dejar tanto dinero y voy a hacer lo otro porque me va a dejar tanto dinero. Una de mis debilidades que tengo es, por ejemplo, el endeudamiento grande, ¿no? O sea, como que veo que empresas muy grandes han tenido endeudamientos y lo saben manejar y salen bien. Quizás ya estoy ahorita en la etapa de hacer algo de ese nivel, ya mis hijos lo harán. Pero yo me estructuré verticalmente, entonces yo dije, yo quiero hacer ese queso como tipo, el de Pizza Hut.
que se hace así súper padre. Había un queso muy famoso aquí del ingeniero Walter Schumacher, que esa marca de Walter se la vendió a Quesos Caperucita. Yo hice un proyecto en Quesos Caperucita, natural, todo eso, padrísimo. Y entonces dije, yo quiero eso. Y entonces remataron la empresa, no sé qué problema hubo, y yo compré algunos equipos. Y entonces llega un chavo flaquito, y dice, oiga, ¿no me da trabajo? Pero así, o sea, yo había comprado unos equipos del ingeniero buenísimos, puros equipos franceses y europeos, y entonces, y me los daba crédito, buenísimo ese ingeniero, en paz descanse. Y entonces compro esos equipos y me llega un flaquito así. Y ¿cómo te llamas? No, pues Enrique Villagrán. Y le digo, ¿y qué sabes hacer, Enrique? Es que yo sé hacer queso. ¿Queso? Queso así como el Oaxaca, como el que funda. Sí, dice, yo hago ahí con el ingeniero Walter, hago el queso Emmental, el Gruyère, el Gouda, el Oaxaca. ¿Tú sabes hacer todo eso? Sí, no me da trabajo. Le digo, ¿seguro? Sí. Entonces me acuerdo que voy a Santa Matilde. Y yo pues todavía en mi época pues usaba mucho tiempo, usaba short y playeras. Entonces mi abuelo lo iba a visitar. Oye, Juan, ¿qué no tienes para un pantalón? Digo, abuelito, es que me gusta andar así, me gusta andar fresco, me gusta andar. Pues andaba, pues, hacía mi clase y luego me iba a jugar, entonces pues, práctico. Entonces vamos a Santa Matilde, porque ahí haces contratos como de mano. Ahorita ya esa cuenca lechera se acabó, pero recuerdo que se juntan allí varios agricultores. ¿Cuánta leche quiere? Pues de 500 a 1000 litros. Y se me quedaban viendo porque me veían así como con el short. Y es que aquí es de que hay veces que tenemos 600, a veces son 1000, o 1200, a veces 700, a veces 400. Sí. La leche que sale, usted no la va a comprar. ¿De verdad que lo quiere? Sí, le digo, Enrique, ¿de veras que sí sabes hacer queso? Y entonces resulta que no, hombre, no, pues que sí, el lunes empezamos. Entonces yo tenía una camioneta, ahí voy con mis primeros 1000 litros. Entonces llegamos en un lugar en Palmillas, tenemos ahí un terreno, y había una bodega. Le digo, es que Enrique, yo nada más tengo esta tina con un quemadorcito. Dice, con eso la hacemos. Pero yo dije, no marches, o sea, me está vacilando. Y estaba así, un quemadorcito. Y entonces que llego con la leche, y entonces este amigo que empieza, y empieza a trabajar, y que empieza a estirar sus hebras, ¿no? Y las veo como en Caperucita, como amarillitas. Por cierto, si van a comerse algo de queso, cuando vean queso blanco, mejor ni se lo coman, porque ahorita es puro queso análogo. Ya ahorita la gente está haciendo pura comida que rinde, pero no esa comida rica que tiene los nutrientes bien y todo. Entonces me acuerdo que él empezó a hacer sus hiladas, hasta se ponían amarillitas, y que agarro, a ver, ¿y cuándo lo puedo utilizar, Enrique? Ya dices, y que agarro un pedazo de queso. Yo ya tenía un horno automático. Otro día en otra plática les platico esa historia que está muy padre, de ese primer horno que traje. Entonces que lo meto a fundir, me traían de repente, oiga, me empezaban a vender que quesos y bla, bla, bla. Y no se quemaban los quesos, se quemaban. Y entonces ese queso que lo pongo y que empieza a fundir y que hacía la hebra, así dije, Dios mío. Y empezamos a hacer queso. Empecé a hacer queso, hicimos como una década queso. La leche se me complicó, hubo una escasez de leche porque empezaron a traer mucha leche en polvo de Estados Unidos. La gente vendía sus vacas, no le convenía. Dije, voy a hacer lo de mi salsa chimichili, y empezamos a hacer la salsa. Pero bueno, para no hacerles larga ya la plática, al día de hoy, nosotros ahí en Abuelitas Pizza tenemos una planta aquí en San Nicolás Tequisquiapan. Nosotros hacemos salsa de jitomate, de puro jitomate, de invernadero. O sea, hacemos ahí por toneladas. Luego hacemos lo que es la masa, toda la masa así con nuestra receta. Hacemos el chorizo, hacemos el pastor, hacemos la salchicha italiana. Ahorita ya estamos haciendo el tocino, hacemos el pepperoni, hacemos los frijoles, hacemos la salsa chimichili. ¿Y es tienda así? No, es una planta de producción ahí con los equipos y todo. ¿Pero en dónde podemos encontrar todos estos productos? En la pizza. nada más los hago para nada más es para nosotros. Pero una de las estrategias que tengo es que en cada tienda, porque nuestros productos son naturales, sin conservadores, sin ningún producto que alargue la vida del producto. Ay, saliendo aquí vamos por una pizza. Claro. Hay que ir por una. Juan, perdón, dime. Y en el transcurso de esta, de verdad, una plática tan amena, creo que nos llevamos muchas enseñanzas, como cuando inicié esa pasión, esa trayectoria de éxito, y hay algo, Juan, que me encantó, y creo que lo dijiste ahorita al final, que es disfrutar.
disfrutar lo que haces y el servir, que también lo comentó de ti, el servicio, porque has tenido tanto éxito y Abuelitas Pizza definitivamente de Sigue las mejores creciendo. pizzas y sigue creciendo, pero parte fundamental y los pilares, como dijiste, yo creo que es esta parte del servicio. ¿Con qué filosofía final tú te quedas para podernos compartir a través de esta plática? Bueno, primero fíjense que cuando yo estaba en Dale Química, cuando dije, Juan, si vas a hacer algo en la vida es hoy, dije, gano súper bien, me va súper bien, pero yo sé que puedo ayudar a muchísimas familias. O sea, desde ahí. Y me han llegado niños, me han llegado adultos, hay gente que me ha parado y me dice, oye Juan, la otra vez nos comentaste esto y que crees que me ha servido para esto y para aquello. Entonces como que hay que tratar de trascender en la vida y no nada más es de tener una empresa. Es, por ejemplo, donde trabajas, que digan, no marches, ese trabajo que está haciendo él está extraordinario. No nada más es de que, tengo empresa, no, donde tú estés, donde puedas impactar. Y es lo que le digo, por ejemplo, a la gente que está cerca de mí. Le digo, mi mamá guisa muy rico y le mete toda la pasión. Hay veces que se queda su comida y le digo a un albañil que siempre anda, pues, lo llevo para un lado, mira Mario, tienes que aprender a hacer las cosas con la pasión. Aunque tú sepas que allí no se va a ver tu trabajo, tienes que hacerlo perfecto. Mi madre hay veces que se queda con su comida porque no vinieron los nietos o los hijos o quien sea y se queda la voy ahí. a ir a visitar. Sí, de verdad que guisa, pero le mete una pasión y les voy a poner algo. Son de esas enseñanzas que a mí me ha transmitido muchísimo mi madre, su trabajo duro de mi padre, carácter, la confianza que me tenía, porque en primero de secundaria mi padre tenía camiones de volteo y recuerdo que cuando estaban haciendo San Gil, yo traía un camión, en esa edad, un camión de volteo donde yo hacía viajes para tirar la tierra. ¿Cómo me tenía confianza? Yo tenía un tractor, bueno, mi padre, y yo le ayudaba a arar la tierra. O sea, yo era un niño, era un joven. Sí. Y entonces yo he tratado, ya habrá unas historias con el básquetbol y del tenis tan padrísimas, pero es la confianza que tengo, que tenemos. Todos tenemos un montón de capacidades, muchísimas. Por mi empresa han pasado muchísimas personas a quienes he visto, pero a veces sus talentos no los alcanzan a ver. No alcanzan a verlos. Entonces, esa filosofía que yo quisiera que tuvieran es que tengan confianza en ustedes mismos. Que creas en ti. Porque a veces los que no creemos somos nosotros mismos. Sí. Tenemos aquí nuestra mente, nuestro cerebro. Nos boicoteamos. Nos boicoteamos, no, que yo no puedo, que no esto. Y yo, un chavillo, 16 años, mi primer negocio, creí en el modelo. Ahora, lo veo a veces está conmigo. Es que es así, no, papá, que esto, bueno, está bien. Yo me acuerdo que escuché y funcionó. Para empezar eso de cuando dije, si vas a hacer algo, recuerdo que en un libro de Lee Iacocca, la autobiografía, son de las cosas que me ayudaron a tomar una buena decisión, porque él decía, estudia lo más que puedas, capacítate, pero sobre todo haz algo. Entonces la filosofía es que hagas algo, porque hay veces que nos capacitamos muchísimo, pero nos da miedo hacer ese paso. Sí. Entonces hay que hacerlo. Y si realmente lo amas, lo vas a lograr. Realmente lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tu trabajo y el universo, como lo vuelvo a decir, y Dios es mágico y te van a ir acomodando las cosas cuando realmente lo deseas. Y más ahorita hay tantas maneras de aprender, tantas maneras de poner proyectos por adelantado y ver si van a funcionar o no, unos anteproyectos y todo. Entonces, ahorita hay muchísima información. Justo es cuando te pasa lo de la bicicleta y es donde cae el 20 en ti, de que dices, bueno, me estoy distrayendo con tantas cosas, ¿por qué no regreso a lo que yo quiero hacer? Y de ahí surge todo. Me acuerdo que cuando perdí ese semestre me venía aquí a una biblioteca, la de aquí de San Juan, que ahora estaba antes no recuerdo la calle, una callecita aquí adelante. Me iba allí y allí me refugiaba en los libros y me ponía a leer historias de Robinson Crusoe y de esos de la isla y los náufragos. Yo creo que por eso me gustan yo creo que algo debe de haber ahí de los piratas. Mira, aquí tenemos a Leticia Berquera, dice, felicidades por su programa y a usted, señor Juan, por ser una persona tan emprendedora y triunfadora. Muchísimas gracias. Gracias Leti. Y yo creo que esa parte es muy importante, la de trascender, pero ¿de qué forma podemos trascender? Eso también yo creo en eso y siempre lo he dicho, es dejando huella y marca en las personas, no en el aspecto económico, empresarial, sino qué dejas de ti, qué parte compartes que puede enseñarles ser de aprendizaje y de ayuda, y yo creo que esa es la forma en la que uno puede trascender. Tu legado. Y es que tenemos a veces tenemos miedo. Recuerdo que mi amigo Luis Guzmán, que tiene el Vitral, y les recomiendo que vayan ahí. Está aquí se me olvidan los arquitos, que está aquí en el mero centro donde están los taxis.
Ay, el restaurante. Se llama El Vitral. Ok, ya. Aquí adelante. En Los Arquitos. Ajá, Sí, Los se Arcos. llama, ¿cómo se llama ese hotel famoso? De aquí de San Juan. Los Reyes. Sí, el Portal de Reyes, Portal de al ladito Reyes. del Portal de Reyes, exactamente. Él tiene ese local y hace muchos años me dice, oye Juan, ¿qué crees? Que me van a rentar el local. Y le digo, Juan, le dije una grosería. Luis, no seas, haz una cafetería o haz algo. Era muy tímido mi amigo, así tenía así como que mucho miedo. Y le digo, ¿qué crees? Yo tengo una cafetera, tengo esto, tengo lo otro, yo te lo puedo prestar. Y recuerdo que se lo presto. ¿Y cómo me acuerdo de ese primer cliente? Porque les digo que tenemos miedo, todos tenemos miedo, Sí, pero sí, hay que tener ese miedo que te reta a hacer cosas en la vida. No ese miedo que te paraliza. Que te panique. No, ese pequeño miedo hay que empezarlo a sentir, vencer. que te impulsa. Yo lo que siempre digo es, cuando tengas miedo, haz lo que te da miedo para que ya dejes de tener miedo. Ándale, está interesante. está Algo así es mi interesante. filosofía. Entonces recuerdo que dice, oye Juan, voy a abrir mañana, bueno, pasado mañana, pero mañana los invito a cenar. Entonces recuerdo que ya nos invita a cenar, estaba en esa época, yo estaba casado y estaban mis hijos, y entonces estábamos ahí, ya tenías la cafetera que le presté y varias cosas. Y entonces me acuerdo que llega una persona, y por cierto era creo que un ingeniero de Kimberly Clark, y entonces llega y se queda viendo, oiga, y aquí va a ser que es una cafetería, ya abrimos, le digo. Y mi amigo, no, todavía, estaba bien espantado. Le digo, ¿dónde gusta sentarse? Hoy nada más tenemos café, tenemos capuchinos, tenemos café americano y unos taquitos de esto. ¿Gusta aquí adentro o aquí afuera? Me gustaría aquí afuera. Y recuerdo que con la que era mi esposa agarramos la mesa y le pusimos y sentamos al primer cliente del Vitral. Le dimos su café y todo. Ese señor estuvo yendo prácticamente todos los días hasta que se murió. Pero fíjate, es romper ese miedo. Hay que meterle carácter. Fue lo que mi padre me rompió con tanta cuereada. Como 5 cuereadas me dio. Me quitó el miedo. Entonces hay que trabajar en eso en uno mismo. Hay que retar, tener esa filosofía que dices, entonces, ¿qué creas en ti? Para poder cerrar, ¿con qué te gustaría cerrar? Para todos los que nos están viendo, nos escuchan y nos van a ver más adelante en la grabación, ¿con qué podemos cerrar, Juan? ¿Qué consejo nos das de Bueno, vida, de historia, de vida. justo para todos los que tenemos miedo al emprender? Yo me considero de esas personas que ha roto poco a poco barreras. Paradigmas. Y ahorita que te escucho me llevo muchísimas cosas. Gracias. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué nos quieres transmitir? Bueno, a mí me gustaría cerrar. Algo que a mí me ayudó muchísimo es leer autobiografías. Yo leía muchísimas autobiografías. Que si de Cero, que si de Ford, que si de Beethoven, de Mozart. Entonces buscaba puntos, o sea, cómo después de ciertas situaciones podían lograr el éxito. Me acuerdo de la historia de Gerber, que Gerber, vámonos, mujer, o no sé cómo le decía. Espérame, es que estoy haciendo la papilla de los niños, que no sé qué, no los puedo dejar sin su papilla. Entonces este amigo vio esa oportunidad. Hay que estar atentos, hay que estar alertas. ¿Por qué? Porque lo que dijo Vince Lombardi. Vince Lombardi fue un entrenador muy famoso del fútbol americano en Estados Unidos y al día de hoy el trofeo que se pelea en la NFL es el Vince Lombardi. Entonces él decía, en un partido de fútbol americano, por así decirlo, hay 100 jugadas, pero solamente 2 son las que marcan el rumbo del partido. ¿En qué momento te van a llegar esas 2 jugadas? No lo sabes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo digo, pues te tienes que partir la madre todo el tiempo porque ¿en qué momento te va a llegar? Entonces yo les recomiendo que se partan la madre buscando una propuesta de poder para sus vidas y que trasciendan en algo. Eso me gustaría. O sea, partirnos la madre hasta que encontremos donde sí. Exactamente. Algo así. Las veces que sean necesarias. Las veces que sean y Venciendo sin todos miedo. los miedos. Estudiando, pero como dijo Lee Iacocca, que él fue el creador del Ford Mustang y del Dark en la Chrysler, y buenísima su historia, se la recomiendo. Se la recomiendo y como dijo, estudien lo más que puedan, pero sobre todo, hagan algo. Y yo he hecho muchísimas cosas, muchas no me salen, pero hay algunas que sí. Sí, ya vimos. Sí. Excelentísimo. ¿Algo que quieras agregar? No, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Efectivamente, Yeti, nos llevamos muchísimas enseñanzas, Juan. Creo que eres inspiración para generaciones desde atrás. No, de verdad que muchas felicidades y nos vamos con esa pasión, esa entrega y haz algo. O sea, hay que hacer algo y como bien dijiste, si vas a hacer algo, hazlo hoy.
Exactamente. Creo que el futuro empieza hoy. Aquí antes de despedirnos, felicidades y éxito en su nuevo programa. Saludos, señor Juan. Gracias por compartir sus vivencias que llevan el éxito. Gracias y bellas bendiciones para usted. Muchísimas gracias igualmente para todo el público de ustedes, para ustedes que me hicieron favor de invitarme y les agradezco muchísimo. Y muchas gracias por esta entrevista y muchos sanjuanenses te han de recordar en las matemáticas, se me ha quedado muy grabado de ¿con quién aprendiste matemáticas? Con Juan Pérez. Con el básquetbol, creo que me recuerdan más con el básquetbol, pero esa será otra historia, ya se las platicaré, muy interesante. Nos programamos para otra entrevista porque tienes muchísimo que dar. Historia. Gracias por toda esta experiencia, gracias por los consejos, gracias por compartir esta parte de tu vida aquí con nosotros y con todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, ya estamos despidiéndonos. Gracias amigos por seguirnos, síganos en redes, escríbanos, estamos aquí para todos ustedes. Bonita noche, saludos. Síguenos todos los días de la semana en lasbreves.idmedia.mx. Juntos para mantenernos informados a través de la plataforma digital idmedia.mx. Son las 9:07. El 6 y 7 de noviembre estaremos conectando con radios comunitarias de diferentes países. Sexto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2025. Búscanos en redes sociales como Congreso Nacional Radios Comunitarias. Consulta la convocatoria y regístrate. Evento 100% en línea. Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, CECITI Puebla y Parlamento Comunitario te invitan.